Ay, la persona de fe. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Mi nombre es Carmen Díaz. Estamos aquí en el programa de Colores con Juan 23. Hoy con el grupo de apoyo de los 12 pasos y nos acompañan en esta noche Anaída Vega, Jenny Morales, Isla Planas, Carlos Feliciano, Gloria Falcón y Marta Valderrama. Y hoy tenemos un tema súper interesante, la voluntad de Dios versus nuestra voluntad. ¿Verdad? Y tenemos en los teléfonos a Gladys con el número de teléfono 300-4980. 300-4980. Hagan su petición. Ella va a estar allí atendiéndolo con mucho cariño. Y si usted no le quiere decir Gladys, le puede decir Puchi de cariño. ¿Está bien? Así que comenzamos este programa, como ya le indiqué, con el tema la voluntad de Dios versus nuestra voluntad. Y vamos a definir primero, ¿verdad?, lo que es la voluntad. Bueno, como parte, ¿verdad?, de nuestro retiro de 12 pasos, ¿verdad?, hay una parte importantísima, ¿verdad?, en la cual la persona pues ya tiene que empezar a actuar, ¿verdad?, conforme a los pasos que ya vamos tomando, ¿verdad?, el paso 1, el paso 2, y este ya vendría siendo, ¿verdad?, el tercer paso, donde está involucrada la voluntad de la persona. Y la voluntad, más o menos la definimos como la facultad que tenemos, ¿verdad?, que nos pone Dios a deliberar y decidir. Por lo tanto, en ese paso nosotros nos ponemos, ¿verdad?, a deliberar, a pensar y a decidir. O sea, ya empezamos a actuar, a tomar decisiones en nuestra vida con respecto a lo que ya traemos a nuestro retiro. Por otro lado, ¿verdad?, siguiendo la misma línea, la voluntad se ve en el paso 3, ¿verdad?, de nuestro retiro. Y en este paso nos describen a la voluntad como un desafío. ¿Verdad? Es un desafío porque muchas veces no es hasta que nos pasa alguna situación o vamos a algún retiro donde entendemos y comprendemos que no habíamos estado bajo nuestro sano juicio y que no habíamos podido tener la voluntad, ¿verdad?, para sanar, para cambiar cosas en nuestra vida. Y por eso, ¿verdad?, lo describen como un desafío, porque tengo que conocer mejor a Dios, tengo que conocerme mejor a mí, y para poder tener esa voluntad, ¿verdad?, de poder tomar esa decisión, de poder tomar esa acción, porque la voluntad no es solamente algo de decisiones, ¿verdad?, sino también de acciones. Y entonces por aquí, bueno, para poner la voluntad, para atacar bien la voluntad y dirigirnos bien, que es lo primero que tenemos que resolver. Además de cómo empieza el retiro, que primero admitimos, después entendemos que el poder superior es el que puede resolver los problemas de nuestras vidas. Y en este paso 3 tenemos que confiar. Confiar para confiar nuestra vida a la voluntad nuestra y a la voluntad del Padre. Específicamente más confiar en la voluntad del Padre. Nosotros confiar en la voluntad que tiene el Padre con nosotros.
Tú sabes que yo he oído que siempre dicen por ahí, ¿verdad? Que nosotros ponemos nuestra voluntad al cuidado de Dios, pero que se parezca a la de nosotros. Exactamente. Y a veces no necesariamente tiene que ser parecida a nosotros, porque a lo mejor nosotros pensamos que queremos hacer algo por voluntad propia, pero el Señor realmente lo que quiere es hacer otra cosa. Por eso es que es bien importante, ¿verdad? Con este tema, la voluntad de Dios versus nuestra voluntad. Tenemos que aprender a discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? La voluntad es algo que dice voluntario. O sea, tú voluntariamente le entregas la voluntad al Señor, pero el Señor espera que tú le entregues su voluntad para ponerla a la disposición de otras personas. No que tú mantengas tu voluntad a creernos que somos Supergirls o Superman y coger nuestra propia voluntad como que si no existiéramos, cuando nosotros desde el principio existimos porque el Señor Dios, ¿verdad?, nos permite que fuéramos personas. Que después de eso nos convierte, ¿verdad?, en hijos de Él. Y por eso es que dentro de todas las cosas nosotros como seres humanos, ¿qué tenemos que hacer? Gloria. Aquí hay que ser teocrático. Mira, estaba buscando en Juan 5:30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, como oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. O sea que no podemos, ¿verdad? Decimos entregarle nuestra voluntad, pero seguir batallando con nuestras propias fuerzas en lugar, ¿verdad?, de realmente abandonar esa voluntad y abandonarnos en Dios y que Él haga con nuestras vidas, ¿verdad?, lo que Él entienda. Que ahí también viene el entendimiento bajo nuestro entendimiento de Él. O sea, nosotros tenemos que confiar en que esa voluntad de Dios va a ser lo mejor para nosotros, aunque no sea lo que yo quizás quiero, porque le doy mi voluntad, pero quiero que se haga lo que yo quiero y no lo que Él quiere. O sea que estamos hablando de un proceso sumamente difícil. Correcto. Difícil de decidir, difícil de tomar, porque hay cosas, ¿verdad?, en las cuales yo puedo confiar en Dios, pero hay cosas que yo entiendo que las puedo manejar yo. Y a Dios pues yo le doy una parte y yo me quedo con esta porque yo creo que la puedo resolver así. ¿Sabe? Que es un proceso que tenemos que internamente ver cómo yo lo trabajo, ¿verdad? Cómo es un rendimiento a ese poder superior. Y eso no es nada fácil. Yo creo que se requiere mucho de humildad, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la voluntad, hablamos también de María, ¿verdad? Cuando ella dijo, hágase en mí su voluntad. Sí. Así que cuando ella habla con esas palabras, ¿verdad?, se requiere mucha humildad para tú poder decir que sueltas, que liberas, que tú te entregas completamente a que Él sea el que tenga completo dominio sobre ti, a que Él sea el que te lleve, a que Él sea el que te guíe. Y tú, se requiere de una gran humildad para tú soltar, para tú liberar y entender su voluntad. Escuchar. También escuchar la voz de Él. Mucho hablamos también, ¿verdad? Le pedimos, hacemos la oración y queremos decirle a Él cómo queremos que sean las cosas, pero ahí tenemos que escuchar, tenemos que hacer ese silencio y escuchar lo que Él tiene que decirnos. Adicional a eso, yo creo que nosotros los cristianos pecamos mucho en este tema, porque muchas veces lo que nosotros deseamos no es nada malo, o sea, son cosas buenas. Y tenemos la mejor intención, ¿verdad?, para hacer un trabajo, o para llegar a algún lugar, o para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y nosotros como cristianos muchas veces tenemos la mejor intención, tenemos las herramientas correctas, pero no es la voluntad de Dios. Y ese es el momento, ¿verdad?, que realmente ahí como que, yo digo que es la ficha del tranque. Porque cuando tú estás deseando algo que no está bien, aunque tú lo estés deseando, hay algo en ti que te dice, no va, tú sabes, aunque tú estés puesto. Pero cuando es algo bonito, algo bueno, algo que puede dar fruto, el que Dios te diga no va o no es ahora, ¿verdad? Eso te da un freno. O sea, es como que, ya, che, pero ¿por qué no ahora? Si yo no quiero ahora. Y esto no va a hacerle mal a nadie.
yo creo que ahí realmente es donde más difícil se nos hace entregar la voluntad. Porque cuando tú estás mal, aunque tu boca diga, no, yo estoy bien, o sea, uno dentro lo sabe, ¿sabes? Hay una espinita que te dice, no, tú estás mal, ¿verdad? Y ahí pues, sí pasas por el proceso de entregárselo al Señor, pero es como más fácil decirle, ok, Padre, te lo dejo porque yo sé que está mal. Pero cuando en estas situaciones que no es que tú estés mal, es que no es el tiempo. Yo creo que ahí es que realmente entregarle la voluntad a Dios se nos hace bien difícil. O sea, ahí es donde yo me quiero imponer porque yo estoy convencida de que yo no estoy mal. O sea, yo no estoy haciendo nada malo, ¿por qué no va a pasar? O yo creo que esto es lo mismo que pasa cuando tenemos un familiar enfermo o alguna situación de esta índole. Que decimos, pero si esta persona es tan buena, ¿sabes? Porque no es la voluntad del Señor sanarla, o porque no es la voluntad del Señor que esté aquí, o porque no es la voluntad. O sea, ahí yo creo que es cuando más difícil, porque no es nada negativo. O sea, no es nada negativo de nuestra parte, no es nada negativo que esa persona tiene, pero no es la voluntad del Padre, ¿eh? Y ahí es donde tenemos que refugiarnos, ¿verdad? Nosotros como cristianos, en su palabra. Y bien lo dice la carta de los Romanos en capítulo 12:1. Dice, les ruego, pues hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo, que agrada a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente, lo que agrada, lo perfecto. Y me gusta esto porque nos están pidiendo que seamos sacrificios y todo sacrificio duele. Y yo creo que si nosotros nos refugiamos en ese sacrificio, en estos momentos donde yo digo, si esto es bueno, ¿por qué no está pasando? Pero si yo logro entender que los planes de Dios son perfectos, que su voluntad es perfecta, que quizás en este momento yo no puedo comprender lo que está pasando, pero yo sí puedo confiar que el Señor me va a mostrar en algún momento, mira, fue por esto, Aida, fue por esto, míralo, ahora lo estás viviendo, disfrútatelo, ¿verdad? Porque lo bonito de darle, ¿verdad?, nuestra voluntad al Señor es que después nosotros recogemos los frutos de esa entrega, ¿verdad?, de ese sacrificio. Más tarde uno va recogiendo, ¿verdad?, todo ese dolor que sufrimos, todo ese llanto, después se convierte en sonrisas y en recuerdos hermosos. Y yo creo que el Señor no nos pediría nada que no tuviera una bendición al final. O sea, Él como Padre amoroso, como Padre misericordioso, no pediría que nosotros le soltáramos nada, ¿verdad?, que Él no pudiera transformar en algo positivo o en algo más grande al final. Pero yo creo que para esto tenemos que tener una relación íntima con el Señor. Sobre todo, exacto. Para yo tener una relación íntima con el Señor, para yo entonces poder dialogar con Él lo que yo no entiendo, ¿verdad? Que quizás esté pasando y yo no entiendo el propósito, como fue el caso de mi mamá. Mi mamá yo no entendía, y puedo decir que no lo entiendo. El Señor tiene un propósito para cada dolor de mi mamá que está sufriendo en esa cama. El por qué todavía pues no ha tenido, vea, la misericordia de llamarla, ¿verdad?, a su reino, Él sabrá por qué. Pero sí, hubo un tiempo en que yo, mi relación íntima con Dios, ¿por qué? Porque mi mamá tiene que sufrir tanto en esa cama, porque tiene que estar tan adolorida, porque ella tiene que sufrir tanto. Entonces, pues esa relación íntima pues me lleva entonces a aceptar unos designios de Dios que aunque no los entienda, pero están ahí. ¿Okay? Y que aprendí en ese momento pues que no se haga nuestra voluntad sino la tuya en el momento que así tú lo quieres. Como tú dijiste ahorita, que sí verdaderamente es difícil. Es difícil, y más cuando uno tiene alguna situación donde uno ha sido, su paz, inclusive su paz ha sido violentada,
su corazón ha sido lastimado, y uno verdaderamente se envuelve en muchas cosas. Vamos a resolverlo de esta manera, vamos a resolverlo de esta otra manera, vamos por aquí, vamos por allá, pero no nos sentamos a esperar la voluntad. La voluntad que quizás tú le puedas poner a la situación, al problema, y la voluntad que el Padre pueda poner para ti, ayudarte a salir de ese problema, de ese dolema, de ese castigo, de esa herida que tienes abierta, sin suturación. Pero tú tienes que tener voluntad para que entonces la voluntad del Padre sea la que te ayude a coser esa herida y a sanarla también. Mira, trayendo la primicia, ¿verdad?, de lo que estaba diciendo Carlos, del retiro, ¿verdad? Vamos a hablar del retiro de los 12 pasos. El retiro de los 12 pasos, en el primer paso nos ayuda a que nosotros tenemos que admitir como seres humanos nuestras debilidades. Pero después, en ese segundo paso, nos dice sobre ese poder superior. Porque para llegar a ese poder superior, o para llegar a la voluntad, obviamente tenemos que tener ese poder superior y creer fielmente que Dios es el que me va a ayudar a entregar esa voluntad que yo necesito para poder sobrellevar una situación. Hermano que me escucha, si tú no has tenido la oportunidad de vivir tu retiro de los 12 pasos, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que no importa la situación que tú tengas, no importa la enfermedad que tú tengas, no importa en qué situación tú te encuentres hoy, date la oportunidad que próximamente te vamos a dar la fecha para el próximo año del retiro. Y parte de la primicia de lo que hablando ahí, y me pongo empática, ¿verdad?, con Jenny, porque nosotros como hijos a veces queremos que nuestros padres nos duren muchos años, ¿verdad? Y aquellos que no tenemos nuestros padres, pero que el Señor nos da unos segundos padres también, ¿verdad? Dentro de la voluntad de Dios, Dios quiso que yo tuviera 2 padres y 2 madres, y esa fue su voluntad, ¿verdad? Y quizás cuando tú crees en ese poder superior y ves las cosas como Dios las ve, nosotros podemos entregar esa voluntad a Dios. Si nosotros no creemos que hay un Dios que sana, que un Dios que perdona, que un Dios que todo lo puede, nosotros no le entregamos la voluntad porque como humanos no podemos confiar. No confiamos. ¿Sabes? Y a veces confiamos más en alguien de la calle porque a veces no quieren creer en lo que no se ve. No queremos creer en lo que no se ve. Queremos sentir emociones, queremos sentir que algo está sucediendo, que Dios existe. Y nos hacemos muchas preguntas y por eso es que la voluntad es muy difícil que una persona que no esté a los pies de Jesús o no esté en una necesidad, no va a entregar su voluntad. Por eso es que la voluntad de Dios versus la voluntad del hombre siempre va a estar en lucha. Porque uno como humano, en esta carne humana, que somos pecadores y reconocemos que somos pecadores, dentro de esa voluntad tenemos que creer que Dios existe. Tenemos que creer que Dios transforma. Tenemos que creer que Dios es un Dios de amor, un Dios de esperanza, que no te juzga, no importa la persona que hayas hecho. Por eso es que es bien importante, ¿verdad?, dejar nuestra voluntad al cuidado de Él. Y cuando nosotros, voy a decir la línea. Sí. Y cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos esto de esta intimidad, ¿verdad?, con el Señor y logramos eso, empezamos a escoger nuestras luchas. Y eso tiene que ver mucho con la voluntad, ¿verdad? Porque yo no puedo escoger mis luchas si yo no creo en el Señor, ¿verdad? Yo no puedo escoger mis luchas, ¿verdad?, si yo no creo que Él realmente es el que tiene la última palabra. Hace poco yo estaba hablando con un hermano y le decía, ¿sabes qué? Tienes que aprender a escoger tus luchas. Hay veces que tu mejor respuesta a un problema es mantener silencio y dejárselo a la mano a Dios. Y duele, y es difícil, y es sacrificado porque esa es la guerra que tú hablas. Yo como humana quiero gritarle al mundo mi punto de vista y quiero que la gente entienda cómo yo me siento y quiero que la gente entienda lo que yo viví y quiero que la gente entienda, pero hay veces que simplemente hay que callar y esperar, ¿verdad? Pero cuando tú callas y esperas, no, yo no he dicho que es fácil, créanme, yo no he dicho que es fácil, pero sí, soy testigo de que cuando lo hacemos, el Señor actúa.
¿verdad? Porque yo creo que esa es la manera más hermosa de yo decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo creo en ti, haz lo que te dé la gana, esta es tu lucha, ¿verdad? Y eso es poner la voluntad del Señor ahí, ¿verdad? Porque cuando tú le entregas tu lucha al Señor, lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, tus dolencias, tu cansancio, o sea, tan simple como entregarle al Señor tu cansancio. ¿Quién no está cansado en esta sociedad que nos lleva a 1000%? O sea, las 24 horas, uno parece que son 2 al día porque vas para el trabajo y que si los hijos y que si los familiares, que si tengo que ir al supermercado, que si tengo que ir a pagar los biles, que si... Las vacaciones no se convierten en vacaciones, se convierten en estar resolviendo todo lo que uno no puede resolver cuando trabaja. O sea, y si no estuviéramos con Dios, si no hubiese ese espacio, mira, nos hundimos porque no hay manera de tú como humano comprender por qué tu vida tiene que ir corriendo tan rápido, o porque tu vida no te da para hacer las cosas que tú quieres, o porque tu vida, ¿verdad? Hay tantas cosas que nos cuestionamos que si no fuera porque creemos que el Señor tiene un plan mayor al de nosotros, sería imposible vivir. Esa es mi opinión. Mira, y seguimos aquí en el programa de colores de Juan 23, hoy con el grupo de apoyo de los 12 pasos, y tenemos en los teléfonos a Gladys al número de teléfono 787-300-4980. Puedes hacer tu petición que al final del programa estaremos orando por cada una de esas intenciones. Tenemos los retiros de hombres, el número 746 para este próximo 6, 7 y 8 de diciembre. Y este próximo fin de semana, después del pago, el próximo, el 30 de noviembre, tenemos nuestro retiro de Adviento. Y ese retiro pueden ir... ¿Cómo? ¿Por qué es lo que está pasando? A este retiro de Adviento, que es el próximo 30 de noviembre, los esperamos a todos. Pueden ir todos, aunque no hayan hecho el retiro de Juan 23 ni tampoco el de los 12 pasos. Así que es abierto al público, invitamos a todos. Pero también tenemos unos saluditos por Facebook Live, que tenemos aquí nuestra amiguita que va a estar saludando a ella. Claro que sí, tenemos a José R. Lindor, que nos da saludos y bendiciones, igual que la señora Román, que también nos da saludos y bendiciones para todos. Bendiciones para usted, que Dios los bendiga, y gracias por estar aquí conectados con nosotros y sacar de su tiempo para escuchar la palabra de Dios y aprender como yo estoy aprendiendo. En esta noche les recomiendo que verdaderamente los 12 pasos, yo soy parte de eso. Soy novata aquí, estoy siguiendo la voluntad de Dios, no la mía, porque la mía era estar en el cine, pero lo maravilloso de él es que tan pronto llegué, me dio la confirmación de por qué yo tenía que estar aquí. Cuando vi a las personas, ¿verdad? Que cuando llegué a los 12 pasos fueron las primeras personas a las que... Hermanos, por favor, necesitan en el 12 pasos y verán cuán grande es Dios. Yo entré de una manera tan increíble y le doy tantas gracias a Dios. Me falta demasiado, pero lo más hermoso del mundo es poder conocerlo, lo más hermoso del mundo es poder tener nuevamente en el corazón esa fe y esa esperanza y poder decir que estoy aquí, que le voy a dedicar mi vida entera. Así es. Para que ustedes vean, pues cuando uno se llena de la gracia de Dios, cuando el Señor te sana, uno quiere gritárselo al mundo, ¿verdad? Uno se lo quiere decir para contagiar a los eso demás. es parte de lo que aprendimos en los 12 pasos, que yo brinco, en el caso mío yo no sigo una estructura y se supone que dentro del saludo, ¿verdad? Se quedará ahí, pero como Carmen dijo, sí, pues aquí estamos, en el sí, admitiendo ante Dios y ante nosotros mismos, ante otros seres humanos, la naturaleza exacta de nuestros defectos, que es el paso 5 de los 12 pasos. Y más adelante, que ellos van a seguir hablando, ¿verdad? Porque yo me estoy llenando de palabras y en este frío estoy sudando. Así que por favor sigan conectándose y gracias a José Lindorsen y la señora Román por darme la oportunidad de darle las bendiciones y poder expresarme también. Amén. Amén. Así es que... Huidalis Hernández, y disculpen, acaba de escribir saludos, es Huidalis Hernández, hija de Magda. Mami, te amo, yo también te amo, mi amor. Ah, Ese esas son las maravillas, por eso es que Glory nos va a hablar y nos va a seguir
siguen diciendo de la voluntad del Señor. No, sí, yo quería recalcar, yo quería dejarles saber, ¿verdad?, acerca de la voluntad de Dios, que a veces pensamos que porque estamos, ¿verdad?, en el camino de Dios y estamos cercanos a Dios, va a ser fácil entregarle la voluntad a Dios, y no es así. Y no debemos, ¿verdad?, sentirnos mal en que nos sea duro o que nos sea difícil entregar la voluntad, sino seguir trabajando, ¿verdad?, para que sea más ameno poder entregarle la voluntad y esperar, ¿verdad?, a cuál sea la voluntad de Él y no la nuestra. Yo veo que esto es como que nosotros nos convertimos, ¿verdad?, cuando entregamos la voluntad a Dios en un sacrificio viviente también, igual que Jesús. Porque estamos, ¿verdad?, sacrificando nuestros deseos o nuestras intenciones, entregando a que sean las de Él y no las nuestras. Que es verdaderamente difícil, pero importante, ¿verdad?, que nos mantengamos en oración, que nos mantengamos en una búsqueda constante de escuchar qué es la voluntad de Él para nosotros y no la nuestra, porque a veces seguimos con los ruidos y no permitimos que Él nos hable y nos deje conocer, o no nos permitimos nosotros mismos conocer cuál es la voluntad de Él. Yo creo que nosotros, si esto, ¿verdad?, como lo hablamos a través de los mismos pasos, y también es el continuamente a través de la oración, como dice Glory, el pedirle a Él que nos continúe capacitando y que nos continúe ayudando a reconocer su presencia, a reconocer su voluntad, a reconocer lo que Él tiene para nosotros, porque lo vemos tal vez hasta lo vemos en alguna situación que tengamos. Y si sabemos y si nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, pero cuando nos cuesta, pues entonces ahí no, en una sí, en una no. Entonces, pues es pedirle a Él que constantemente lo veamos, como en las oraciones, ¿verdad?, como le estaba hablando a Carlos, que nosotros continuamente le pedimos, le damos gracias por tenerlo presente a Él, pero le pedimos también que nos haga reconocer siempre su presencia. O sea, que nos haga siempre verlo, siempre reconocer lo que está ahí con nosotros, en las buenas y en las malas, que nos ayude, y que hasta en los malos pasos, pues también uno aprende todo eso, es capacitación. Así que es nosotros dejarnos llevar por Él, como dije ahorita, soltarnos, liberarnos y dejarnos llevar por su voluntad. Confiar en el tiempo de Dios. Sí, qué difícil se hace, ¿verdad? Versus esa voluntad del hombre, de nosotros como humanos, ¿verdad? Como siempre tenemos que reconocer que se nos va a hacer bien difícil hacer la voluntad de Dios. O aceptar, no hacer, aceptar la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque siempre hay que pedirle a ese Espíritu Consolador que el Señor nos dejó para que estuviera con nosotros todos los días de nuestras vidas, si así nosotros lo deseamos, ¿verdad? Nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Y claro, pero como humano en la dificultad, tú no le vas a dejar la voluntad a Dios. Pero mira, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a anunciar nuestro Gracias. Gracias. Mira, saluden a la gente que nos está viendo allá. Aprovechen. Saluda a tu hija, saluda a tu hija. Hola, Mimi, gracias por verme. Está viendo. Ella también está ahí. Sí, ella está viendo. Yanichel ya no está viendo. Y va a hablar de qué. Cuando ella habla de Dios, sí, ¿verdad? Porque verdaderamente cuando ella llegó aquí. Bueno, y seguimos aquí en el programa de Juan 23, de colores, la vida está llena, de colores con Juan 23, hoy con el grupo de apoyo de los 12 pasos, con el tema la voluntad de Dios versus nuestra voluntad. Y nos quedamos en esa voluntad, ¿verdad?, del hombre, ¿verdad? Por eso es que el paso número 3 ya nos pone en una posición de actuar. Pues, nuestro retiro consta de unos pasos que están metódicamente hechos para tú ver tu vida, ver qué es lo que te está gobernando, ¿verdad? Conocer que hay un poder y que tú ya empieces a trabajar, ¿verdad?, con qué es lo que tú tienes allá adentro que tienes que entregar, pero es un compromiso que yo hago, ¿verdad? Y es un compromiso diario.
es un compromiso, ¿verdad?, que yo hago con el Señor para yo poder seguir trabajando con las conductas que yo traje, ¿verdad?, a ese retiro. Nos dice en Proverbios 3, versículo 6, reconócele en todos tus caminos, en todo lo que haga, no solamente las cosas grandes y las pequeñas, en todo. Jesús no solo quiere una relación con una parte de nosotros, Jesús quiere una relación con todo, ¿verdad? Y eso lo vamos aprendiendo en ese paso número 3, para que entonces empecemos a actuar y seguir subiendo, ¿verdad?, en la escalera de los pasos. Así que ya empezamos ahí a decidir, a comprometernos y abrirnos, ¿verdad?, para poder sacar todo eso que tenemos ahí. Y creo que Jenny dijo algo bien importante, y es que es en todo. Porque muchas veces hacemos la voluntad del Padre en unas cosas y en otras no, ¿verdad? Nuestra humanidad nos hace creer que podemos, ¿verdad?, seguir a Dios en unas cosas y en otras no. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a lo que hemos estado hablando hasta ahora, que es esa lucha de nuestra humanidad versus la voluntad del Señor, porque no importa cuánto conozcamos al Señor, siempre va a prevalecer estas batallas, ¿verdad?, espirituales, de lo que yo quiero como persona, ¿verdad?, de los sueños que yo he imaginado, las metas que yo me pongo, que no son cosas malas, porque uno, ¿verdad?, se pone unas metas, se pone unos sueños, uno tiene una visión de lo que va a ser su vida, pero no necesariamente va a ser así o va a llegar de la manera en que pensamos que va a llegar. ¿Sabes? ¿Cuántos de nosotros tuvimos una pareja y dijimos que era para siempre, y en el momento que lo dijimos de verdad y lo pensamos y lo sentimos con todo el corazón, y al final no era? Y al final no era. O sea, estoy hablando de algo que yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida. O sea, todos decimos que este es el último o esta es la última y nadie más, y al final no era, ¿verdad? Y hay veces que eso lo aceptamos más fácil, y hay veces que no lo aceptamos tan fácil, ¿verdad? Se nos hace más complicado, y hasta en esos momentos, ¿verdad?, hay que buscar cuál era la voluntad del Señor, porque yo estoy seguro que si nosotros vamos ahora y pensamos en todos esos momentos de dolor que ya vivimos, que ya superamos, de todos sacamos una enseñanza. Sí. De todos sacamos un peldaño que nos hace ser quienes somos hoy, que nos aprendimos de eso, ¿verdad? Que nosotros podemos mirar para atrás y decir, coño, si yo supe... Ay, perdón. Contra si yo superé. Ojalá. Estamos en vivo, mira, es que me salió del alma. Me salió del corazón. Perdón. Olvídate, gracias a Dios que no me ven a mí. Nosotros decimos contra. Si superamos esto, ¿verdad? Si superamos esta batalla que yo me sentí tan en el fondo y dije, esto yo nunca lo voy a superar, y lo superamos, eso nos sirve a nosotros cuando pasamos momentos difíciles de mirar para atrás y decir, si yo superé esto, yo puedo superar lo otro. Y cada superación solamente tiene algo en común, y es Dios. ¿Verdad? No tiene nada más en común, porque cada situación es algo diferente, personas diferentes, cosas diferentes, pero lo único que tiene en común cada superación es el Señor, ¿verdad? Que es el Señor el que nos dio su mano y nos levantó. Y ahí es que nosotros podemos comprender que si Él es el único eslabón en común en todas las etapas de nuestras vidas, las tristes, las alegres, las que nos sacan cara y todas estas cuestiones, pues no hay otra manera de vivir si no es esta su voluntad. No hay otra manera de vivir si no es buscando, ¿verdad?, la voluntad del Señor durante el transcurso de nuestra vida. Saludos, por favor. Es importante, ¿verdad?, las interrupciones para saludar a nuestras personas que nos están
viendo, Yanichel, que nos está viendo. Saludos, gracias por estar en sintonía con nosotros, igual que Eni Toro, que nos saluda de Santa Rita, y Zaida de Gracia, que nos está viendo. Aquí tenemos a 2 hijas de 2 personas que están aquí sentadas, que nos están viendo. Maravilloso, eso es de verdad que la juventud hoy día no está conectada, y cuando nosotros como papás estamos buscando es cuando ellos salen corriendo. Sin embargo, pues nuestras hijas están ahí, eso es bien importante. Zaida de Gracia es una de las personas que para mí ha sido ángel y guía en el camino, y nos está viendo, y se supone que a esta hora estuviésemos siguiendo si seguíamos nuestra voluntad, estuviésemos en el cine de San Patricio viendo Gladiador. Y la voluntad de Dios es la que nosotros estamos en estos momentos siguiendo, y ella pues me está apoyando en sintonía y está diciendo presente, así que te conectaste a otro gladiador. Máximo Gladiador. Así. Pues fíjate, el domingo mientras yo estaba en misa en Belén, de casualidad el padre Danilo en su prédica habló sobre la voluntad y comentó una voluntad que a mí me ha golpeado fuertemente, porque él me dijo: ¿por qué no entregamos nuestra voluntad al libre albedrío y se lo entregamos al Señor? En vez de seguir el libre albedrío, no, entregar el libre albedrío al Señor y acoge la voluntad que Él tiene para ti. Y aléjate un poco de la calle, aléjate un poco de los vicios, aléjate del alcohol, aléjate de las cosas que te llevan del internet. Y hoy en día el internet, para algunas cosas es buena, pero para otras llega tanta basura y tanta cosa ahí que verdaderamente el que se pega a eso y se envicia, es difícil salir de ahí. Otra de las voluntades que se habla también es cuando en el momento del ofertorio. En el momento del ofertorio, el padre estaba hablando también estábamos cogiendo clases de liturgia, y dentro de eso nosotros nos tenemos que ofrecer. Oh, sí. Sí. Y mucha gente mucha gente se pierde en el cántico, en el vino y el pan, pero no ofrecen, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, y en eso la voluntad de Dios. Ofrece la voluntad ahí, el Señor te va a hablar, porque es que si nosotros creyéramos que en ese momento el cielo se une con la tierra, ¿verdad? En ese momento donde se va a hacer la transustanciación, ¿verdad? Que Cristo se hace presente ahí, y tú le pides con fe a Dios y le entregas tu voluntad, tu vida va a ser más placentera. Porque si es la voluntad de nosotros vamos a estar peleando con todo el mundo, con la calle, con la gente, con todo. ¿Y qué ejemplo más grande de la voluntad de Dios Padre que entregó a su Hijo? Dice aquí: el Dios de la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos hablando que dentro de todo, y si vamos a ver la historia de salvación, la historia de Jesús siempre hizo la voluntad de Dios Padre. Sí. Y en el momento más duro de él, que fue tentado en ese Getsemaní, ¿verdad? Que sudó sangre, él le pidió a Dios que no se haga mi voluntad, que si no se haga la tuya, ¿verdad? Y en ese momento, Señor, aparta de mí este cáliz. Y si cogiéramos eso de ejemplo, ¿verdad? Y lo trajéramos a nuestras vidas, que en esos momentos de dificultad le pidamos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. En cualquier dificultad. En una enfermedad, en una pérdida de un familiar. Y a veces las pérdidas no tienen que ser físicas. Porque a mí me hubiese querido que mi hija se casara y se quedara aquí en Puerto Rico, pero ella lleva 12 años por allá, pero al principio se me hizo muy difícil. Pero era la voluntad del padre que ella estuviera por allá para que ella pudiera hacer su vida, etcétera, ¿verdad? Pero uno como padres a veces no queremos eso, ¿verdad? Pero cuando dejamos que sea la voluntad, ¿verdad? Que es lo que el Señor quería, pues uno pues al principio es duro.
Y lo comparo como humano, ¿verdad? Porque es muy difícil que tú tienes a tu hijo ahí tantos años y de momento se te vaya. Bueno, primero que se case y después que se vaya. Porque que se viva en Ponce, pues uno se da el viajecito, pero tienes que correr muchas millas y montarte en un avión para poder ver a tu hijo, o sea, y era muy cuesta arriba, pero después uno empieza, ¿verdad?, como a pensar como Jesús, que Jesús se hizo hombre para padecer, se hizo hombre para, ¿verdad?, cargar con el peso de la cruz de cada uno de nosotros, y aún así fue tentado. Pero él pidió, Señor, aparte de mí este cáliz, que se haga tu voluntad y no la mía. Si él que fue tentado, ¿qué más podemos ser nosotros? Por eso es que es importante, ¿verdad?, mantenernos, ¿sabes? No podemos vivirnos un retiro y quedarnos ahí. No podemos ir un domingo a misa y quedarnos ahí. Porque después de misa viene el envío. Oh, sí. Vayan en paz, pero el envío es que tú vayas a tu familia y que le hables de ese amor. Que tú vayas a tus hijos, a tu familia, a tu lugar de trabajo. El que pueda ir en la semana, pues en la semana, por el que se recarga el domingo, ya cuando llega el sábado se le acabaron las baterías y entonces tiene que empezar de nuevo. Y hacer, ¿verdad?, la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios para nosotros como humanos es que nosotros nos llenemos de su amor, que nos llenemos de su gracia, porque estamos hablando de que queremos dejar la voluntad, pero Él también quiere que tú te llenes de su amor, que tú te llenes de su gracia, porque en muchas ocasiones tú haces un retiro de Juan 23 y cuando tú sales a la calle, tú dices, oye, no sé qué eso que te hicieron allí. Si no es la voluntad del Padre y tú no dejaste tu voluntad allí, la voluntad del Padre es que ellos vean en ti a un Cristo vivo. Amén. ¿Verdad? Y ese Cristo vivo lo van a ver porque tú le pediste al Padre que se haga tu voluntad. Saliste a la calle, mira qué te hicieron, pues yo me di un retiro y yo salí y yo dejé todas mis cargas y yo le dejé todo a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a creer y a ver firmemente que tenemos que hacer el retiro otra vez, no, porque el retiro de los 12 pasos te invita a que si te caíste en el cuarto, volver al primero, ¿verdad? Y cuando lleguemos al tercero, empezamos otra vez nuevamente a dejar la voluntad de Dios ahí. Y porque como humanos no es que somos perfectos, como cristianos no somos perfectos, tenemos que trabajar esta santidad, hay que trabajarla día a día, esta voluntad hay que trabajarla día a día, porque hay veces que tú quieres llegar temprano al trabajo, pero la voluntad de Dios no era así. O sea, si vamos a hablar de todo, de esa voluntad espiritual por esa voluntad física humana, porque a veces me atrasé, pero después te encuentras con un accidente, pues el Señor te apartó de eso. Te encuentras que pasó una situación en la calle, el Señor te apartó de eso. Y entonces, me imagino que bajaste a todos los santos, llamaste a todos los pinochos, dijiste todo lo que tenías que decir, cuando le tenías que decir, gracias, Padre, que se haga tu voluntad. Gracias por esa oportunidad de vida, que se haga tu voluntad. Gracias porque me apartaste. Es como estaba hablando no hace mucho, precisamente en este retiro de damas este fin de semana. Una de las cosas que se estaba hablando de cómo mantener la gracia es importante la oración. Pero yo le estaba diciendo que a veces el tren de la vida no te permite hacer, y que uno la oración la hace en todo momento, hasta en el carro. Yo tenía una persona, yo iba a trabajar, iba una persona con una prisa, me tocaba bocina, y yo dije, bueno, ¿me como la luz o no me como la luz? Ay, no me la voy a comer. Ay, sí. Entonces, en el momento preciso que ya yo había tomado la decisión de comerme la luz, se me cae el rosario. Y yo me doblo por el rosario, y el que me estaba tocando la bocina, se me fue por el lado, que el que venía le dio 3 vueltas así, y me quedó de frente. Bueno, el carro dio 3 vueltas y yo me quedé así. La voluntad de Dios era que se cayera el rosario para que no me pasara nada. Que no te moviera. O sea, si nosotros vemos cada situación de vida según la ve Dios, nosotros creemos firmemente que Dios, ¿verdad?, se hace su voluntad, no la nuestra, porque yo iba a comer la luz, porque ya me tenía desesperada. Me tenía, y yo, no me voy a comer la luz, no me voy a comer la luz. Entonces, pues como yo siempre ando, ¿verdad? Pues nosotros los cristianos andamos con nuestras identificaciones, andamos con rosario, con crucifijo, pero los crucifijos teniendo un Cristo crucificado no es porque estoy sufriendo porque Cristo no, es reconociendo que Él murió por mí. Y que Él hizo la voluntad de Dios Padre para que yo en este tiempo pudiera tener vida y tenerla en abundancia, y después cuando yo pase a esa otra vida, la voluntad del Padre es que nosotros todos estemos juntos
dándole gracias a Dios, cantándole alabanza con los ángeles y los arcángeles. Amén. Y nosotros somos unos ángeles caídos que ya mismo vamos para allá arriba. Porque la voluntad de Dios es así. ¿Y qué sucede cuando tratamos de hacer trueques y negociaciones con el Señor? Sí. La voluntad, porque eso también lo hacemos, ¿verdad? Si tú me das esto, me permites esto, pues yo te voy a servir y me voy a dedicar a esto. Y tratamos de hacer trueques y negociaciones, ¿verdad? Con el Señor para obtener unos resultados. Así que eso también pues tenemos, ¿verdad? Como nosotros los seres humanos se nos ocurren esas cosas también, ¿verdad? Y tratamos de negociar, de hacer negociaciones con el Señor, ¿verdad? Y hacemos Jenny, esto dile en también. arroz de habichuela, dile a la gente que nos está escuchando en arroz de habichuela. Señor, si tú me das este carro nuevo, yo voy a la iglesia. Ese es el trueque que te está dando Jenny. Vamos a hablarlo en arroz de habichuela para que lo puedas entender. Si tú me concedes este trabajo, entonces yo hago esto. No, porque la voluntad de Dios es que tú te entregues a Él. Esa es la voluntad. O que me sanes de Exacto. esta, ¿verdad? De esta enfermedad para entonces, yo poder dedicarme. Pero si no es la voluntad de Dios sanarme en ese momento, pues no es. Pero hacemos trueque con el Señor. Claro que sí, no podemos ser así. Y es porque muchas veces no vemos el por qué suceden las cosas, sino el para qué es que están sucediendo las cosas. Estamos sumergidos en la situación que nos está pasando y no vemos la voluntad de Él porque no vemos el para qué nos está dirigiendo en esa situación que nos está dando. Pero a veces tenemos esas señales, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo que nos inquieta cuando nos dice que no vamos por el buen camino, porque Él como que nos mueve, ¿verdad? Nos inquieta y nos dice, espérate, por ahí no es. No va para vivir. Sin embargo, a veces ni pedimos las cosas y las cosas se ven solas. Y A veces el Espíritu Santo se mueve de una manera en que tú te quedas como que, wow, y ni tan siquiera lo llegué a orar, o lo llegué a pedir, o lo llegué a decir, porque las cosas fluyen solas. Eso que estás llevando ahí, mira cómo te lo dice Dios. Dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Amén. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y esto está en Romanos. Romanos 8:27 para los que están anotando. Y entonces seguimos aquí con los saluditos y tenemos aquí a nuestra hermanita que nos va a seguir con los saludos. Así es, y estamos dándole muchísimas gracias a Dios por todas las personas que siguen aquí y emocionados con Félix Rivera que nos escribe, ¿no? Magda es Carlos. Definitivamente con Dios todo se puede. Amén. Gracias Carlos, gracias Félix Rivera. Es el padre de mi hija, Carlos. Es el padre de mi hija. Dios hace maravillas porque jamás pensé. Estoy bien sorprendida y esta es la voluntad de Dios. Así que gracias por su vida, gracias por todo. Y a Teresa Pérez que nos está viendo, Carlos M. García, Ortiz, Carmen H. Vázquez Tañón. Así muchísimas gracias. Es maravilloso saber que hay personas interesadas en la palabra y en estas personas que están aquí sentadas. Y aprovecho sin permiso a decir que Hila y Carlos están aquí y son para mí. Ayer le estaba hablando de ellos con mi mamá y no puedo pasarlo por alto porque es increíble. Esas son las confirmaciones de Dios. Fueron unas personas maltratadas por mí. Los 12 pasos, por eso los invito a los 12 pasos, por favor, es importante. Créanlo, Dios hace unos cambios milagrosos en nuestras vidas. Sí. Así que gracias a todos los que están en sintonía, gracias Carlos también. Que me imagino que estás con tu pareja viéndolo, así que gracias y bendiciones. Hermoso fue verla llegar a 12 pasos y cuando la vi en mi grupo, más gracias me dio, porque cuando ya llegó, yo pensé que ella me iba a morder, pero bueno. yo decía, bueno, Diosito, aquí tenemos trabajo, ayúdame, que esta la tumbo yo. Y así fue. Sí, y así fue. Pero nada más que la oración, ¿verdad? Ante las situaciones que nosotros vivimos dentro de los retiros y lo que, ¿verdad? Vamos canalizando dentro del retiro. Recuerdo cuando la tuvimos, ¿verdad? En el retiro y nosotros estábamos allí en oración constante. Recuerdo que Glory se nos acercó
Y entonces ella al principio con el rostro ya tenía la cara así como que toda bien seria. Por eso es que ella dice, ¿verdad? Que como que no lastimó, pero no para nada. Nosotros estuvimos constante en oración, ¿verdad? Haciendo rosarios y demás, y de verdad el cambio es del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. El verte aquí, el verte cómo has cambiado, es que se nota, ¿sabes? Solamente mirarte, de verdad. Así que, y eso es dejar de llevar, eso es soltar, eso es dejarte llevar por la voluntad de Dios, sentir su mensaje para ti y a su vez también llevarlo a otro, porque tienes al papá de tus hijas que te está escuchando, tienes a tu hija que te está escuchando, o sea que entregaste, te estás llevar por la voluntad de Dios y lo estás llevando a otro. ¿Qué más? Es maravilloso, de verdad. Maravilloso, y aprovecho nuevamente, bueno, no me canso de pedirle perdón, ¿verdad? No, pero que les para agradezco nada. también toda la paciencia que tuvieron conmigo, pero yo no le pedía perdón a nadie porque yo era de las que decía, yo le pido perdón a Dios porque me creía que me lo sabía todo. Ahora pues realmente eso sí les va a pasar, se van a bochornar muchísimo de sus acciones, pero eso es normal y también van a tener doble presión en todo y también es normal. Después que hagan los 12 pasos van a venir las pruebas más increíbles y se lo digo, y las personas que están conectadas saben por qué. Porque en mi vida había tenido experiencias tan fuertes, pero no se quiten porque de eso se trata. Tienen que quedarse porque eso es lo que Dios, eso es lo que se refiere, la voluntad de Dios. Bueno, seguimos aquí en el programa de los 12 pasos, aquí el programa, de colores con Juan 23, hoy con el grupo de apoyo de los 12 pasos, que si me coge Aguilú, saludos a Aguilú, ya, por ahí yo vi que Tete, saludos. Mira, tenemos hoy con el tema la voluntad de Dios versus la nuestra, pero también tenemos en los teléfonos a Gladys con el número de teléfono 787-300-4980, anunciándole los próximos retiros, el retiro de hombres el 746, 6, 7 y 8 de diciembre. Y tenemos el retiro de Adviento el 30 de noviembre, abierto al público en general. Pueden ir del Puerto Rico entero, 100 por 35. Los esperamos a todos. Seguimos aquí con este tema maravilloso, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Yo quería decir algo, y es que a veces cuando nosotros hablamos de la voluntad y traemos a María y traemos a Jesús, mucha gente dice, diante, pero era María y Jesús, tú sabes. Pero vamos a pensar en los apóstoles. ¿Sabes? Vamos a irnos a alguien más normal, ¿verdad? Vamos a decir más normal, más como tú, más como yo, todos somos Pedro, ¿verdad? ¿Y por qué traigo a los apóstoles? Porque los apóstoles eran simplemente como tú, como yo, con miles de defectos, y tuvieron la voluntad de decir, ¿sabes qué? Yo voy a dejarlo todo y voy a seguir al Padre, ¿verdad? Y no era el Padre, era Jesús. A seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús, voy a seguir la voluntad de Jesús, y no se les hizo fácil. O sea, Pedro cuando las cosas se pusieron difíciles, cogió y le quitó la oreja, ¿verdad? A aquel soldado. Él era de temperamento fuertecito, o sea, él no era tranquilito. Pero con todo y con eso, Pedro estuvo dispuesto a seguir la voluntad del Padre. Y por eso es nuestro primer papa. Por eso el Señor lo puso, ¿verdad?, en cabeza de su iglesia. Y si nosotros pensamos en cada uno de ellos tuvieron que dejar tanto, ¿verdad? Porque no era como que se montaron un carro y en 2 horas llegaron a algún lugar, ¿verdad? Eran caminos, eran tempestades, eran ser juzgados, ser señalados, ser perseguidos. Y no es nada diferente a lo que nosotros vivimos, porque en cuanto nosotros decidimos seguir al Padre, somos juzgados, somos perseguidos, ¿verdad? O sea, vivimos lo mismo, de otra manera, ¿verdad? Somos señalados, porque muchas veces cuando nuestra vida pasada es bien turbulenta, a la gente se le hace bien difícil pensar que uno realmente tuvo un cambio. Y es aceptable, pero nosotros, ¿verdad? Como nos decía nuestra
compañera, no te quites, no te quites, ¿verdad? Porque esa es la clave, no quitarse. Y seguir la voluntad del Señor es no quitarse, ¿verdad? No quitarse en las pruebas, no quitarse cuando mis fuerzas me dicen que no quiero, que no me gusta, que esto es incómodo, que ¿verdad? Que este no es mi ser. Pero es que, como yo digo, para crear un hombre, una mujer nueva, hay que quebrantarnos primero, ¿verdad? Y el Señor tiene que hacer ese quebrantamiento, ¿verdad? Rompernos en pedazos para que su voluntad pueda nacer en nuestro corazón. Porque si nos vamos a lo que decía Jenny, tiene que nacer primero dentro de nosotros. ¿Sabe? Porque muchas veces nosotros podemos hacer muchas obras, pero si no nace dentro, o sea, si no viene de lo más profundo de nosotros, de nuestros sentimientos, de querer realmente seguir la voluntad del Padre, más adelante se nos verá costura, como yo digo, ¿verdad? Toda acción que nosotros tengamos es bien importante que venga desde lo más profundo. Y hay algo que dijeron ahorita, y con esto culmino rapidito, y es que tenemos que estar, ¿verdad?, conscientes de que el Padre siempre va a querer el bien para nosotros, ¿verdad? De que el Padre siempre va a tener esa manera de guiarnos. Y como dijeron, él es el pastor y las ovejas solamente responden a su pastor. O sea, lo puede llamar cualquier otro y ellas se van a quedar mirando. No es conmigo, Tú sabes, ¿verdad? Anaida, que tú estás hablando de los apóstoles, ¿verdad? Pero te faltaron dos que yo encuentro que son... Ay, Pablo. No, antes de eso, vamos a irnos un chichín más para atrás. Job. Ah, bueno, chacha. Por favor, hermanos, los que nos están escuchando, lean la historia de Job. O sea, a veces el Señor nos quita todo porque esa es su voluntad. Pero después nos da mucho más. Exacto. Y a Saulo de Tarso, que es el mejor yo digo que nos va a tumbar del caballo y nos va a convertir como Pablo. Y qué hermoso que Dios nos tumbe del caballo, que se haga su voluntad y que nosotros podamos escribir las cartas que escribió San Pablo a los romanos, a los corintios y todas esas cartas. Hermanos, de todos los apóstoles, el que habla del amor inmenso y de la misericordia de Dios es San Pablo. Así es que, ¿qué más podemos hablar de nosotros si dejamos nuestra voluntad a Dios? Y que, ¿verdad? Dentro de los apóstoles, el último, el que tumbaron del caballito, como a todos nosotros en un retiro, nos metieron en un cuarto oscuro, nos cerraron los ojos, se hizo la voluntad del Padre y ahora estamos aquí hablando de lo que Dios ha hecho con nuestra voluntad. Por ahí está Gloria, que va a hablar de uno de las personas que nos está escribiendo. Tenemos que nuestra hermanita Carmen Hilda nos comenta y dice: saludos hermanos, amados hermanos en Jesús y María. A veces le pedimos a Dios que haga su voluntad en nosotros, pero cuando no nos sale lo que queremos o lo que le pedimos a Dios, enseguida nos apartamos y muchas veces decimos: el Señor no me escucha. Y no vemos que tal vez eso que nos pasa es Él mismo obrando en cada uno de nosotros por nuestro propio bien. Por eso, no reniegues de la prueba y acéptala con amor, así como el mismo Jesús aceptó la cruz por nuestra salvación. Amén. Gracias, Carmen. Ella hizo una explicación gráfica de lo que hemos discutido aquí, ya hace una hora, ¿verdad? Sí, una explicación gráfica de lo que es la voluntad, ¿verdad? De que dejen a la bichona que se parezca a la mía. Es muy difícil, ¿verdad? Y por eso es que hay que tener ese primer amor, ese encuentro con Dios y creer que Dios es el que todo lo puede, el que todo lo sana, el que todo lo perdona. Y cuando creemos eso y sentimos eso, dejamos la voluntad al cuidado de Él. Así que Gladys, no te me sigas escondiendo y échate para acá. Seguimos aquí con Gladys en los teléfonos, con el 787-300-4980. Repitiendo nuevamente el retiro de hombres este próximo fin de semana del 6, 7 y 8 de diciembre. Y tenemos el retiro de Adviento para comenzar, ¿verdad? Como escuché a una de mis compañeras que dijo que tiene que nacer, para que Cristo vuelva a nacer en los corazones de cada uno de nosotros. Tenemos ese retiro de Adviento el 30 de noviembre
abierto al público en general, pueden ir en pantalones las damas. Así es que si me coge el presidente que no tiene autorización, me mata. Pero nada, estamos aquí, Aguilú, saludos, jefe. Pues nada, seguimos aquí con el tema. Carlito, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues básicamente de lo que estaban hablando, pues verdaderamente sí, nosotros no estamos en sintonía con la palabra y en dirección a lo que nos tenemos que dirigir, que es hacia el Padre, y seguir el mejor ejemplo de Jesús. Estaban hablando de Jesús. Jesús verdaderamente le brindó a los apóstoles toda la enseñanza para que ellos tomaran esa voluntad de seguirlo y tuvieran la voluntad de servirle a Jesús y con él llevarle a toda la humanidad lo que Jesús verdaderamente quería llevar a la humanidad como tal. Tenemos a la hermanita Damari Janet. Damari, saludos, te amo mucho. Que nos comenta acerca de lo que estaba hablando de Job. Carmen dice, hay que ser como Job, a pesar de las circunstancias que atravesemos en la vida. Siempre debemos confiar en Dios. También tenemos momentos en donde Él nos tumba del caballo porque es justo y necesario para crecer en muchos aspectos, en especial para que nuestra humildad crezca. Amén. Por eso es que la humildad tiene que ver mucho con la voluntad, porque si no tenemos humildad, no podemos dejar nuestra voluntad al cuidado de Dios. Sí, quiero aprovechar, ¿verdad?, un tema que yo había buscado, ¿verdad?, sobre lo mismo. Y es que nos dice cómo puedo reconocer la voluntad de Dios. Y es que cuando tomamos la decisión, nosotros tener esta vida en obediencia, que es lo que hemos estado mencionando en todo el programa, nos surgen ciertos semáforos, ¿verdad?, para identificar, obviamente bajo los colores, en rojo, pues no vamos por el camino adecuado. Amarillo tenemos que tener unas precauciones, ¿verdad?, porque no tienes que mirar y fijarte bien. Y verde, pues que sí, obviamente vas en los planes divinos. Para eso hay 5 guías principales. La número 1 es la Biblia, que es la guía de su palabra, y buscamos nosotros la decisión si va de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia. Así que por lo tanto hay que mantenerse en constante lectura, en constante reflexión, en constante meditación para que seguir la palabra. Y eso nos lo dice la segunda de Timoteo 3:16, donde nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en su justicia. También a su vez, ¿verdad?, debemos de nosotros tener en cuenta personas de autoridad, como son nuestros padres, como son la familia también que nos ama y nos quiere llevar según la voluntad, ¿verdad?, que si nos ama de verdad, nos quiere llevar también, y sacerdotes. Y aquí en Proverbios 11:14 nos dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. A través de la oración nosotros también podemos identificar, ¿verdad?, muchas alarmas que nos surgen para saber si estamos siguiendo la voluntad de Él o no. Pero eso solamente si lo utilizamos la oración para escuchar. No tan solo para pedir, exacto, no tan solo para nosotros decir lo que nosotros necesitamos, de pedir lo que nosotros queremos. ¿Sí? Es importante hacer la oración, pero hacer ese silencio en la oración para meditar la oración, escucharla, porque ahí es que vamos a escuchar la palabra de Él, la voluntad de Él, ahí es que lo vamos a escuchar a Él, ¿sí?, en el silencio de la oración. Y ahí nos dice en Filipenses 4:6-7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No es que más. Y entonces también a través de la condición interna, donde ahorita como mostré, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos inquieta cuando tenemos esa duda de si vamos por el buen camino, entonces nos inquieta y nosotros decimos como que esta es una alarma que el Espíritu Santo me está diciendo que no es por aquí, que esa no es la decisión correcta o que no es el tiempo correcto para tomar la decisión. Sin embargo, cuando todo fluye, ¿verdad?, cuando todo se da rápidamente, a veces hasta sin pedirlo, pues se abren puertas.
Y la última, como una evidencia circunstancial, y es que hay muchas cosas que nos hacen cerrar las puertas, como las pruebas que nosotros pasamos, nos hacen ver que no es el camino correcto por esa situación que nosotros estemos pasando en ese momento, y se ve en uno que está como que una encerrona, como que todo está oscuro, todo está, y ahí tenemos una evidencia circunstancial de que no es el tiempo, no es el camino. Así que finalmente, ¿verdad? En Salmo 32:8, donde nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Amén. Está bien bonito, porque hay otra por aquí que dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. O sea, que la voluntad podemos usarla de diferentes formas, ¿verdad? Y dentro de eso, ¿verdad? No se nos hace fácil, pero si dejamos que Dios, ¿verdad?, nos siga trabajando, nos siga manejando, pues seguimos hablando de la voluntad, ¿verdad? Porque aquí está Gladys, que acaba de llegar, y Gladys pues desde allá nos está escuchando sobre la voluntad, y ella quiere decir algo, ¿verdad? Antes de que Gladys diga su opinión, es tan bonito cuando tú en oración te refieres al Padre, porque yo lo he hecho. Jesús, hoy no te entiendo, hoy no sé qué quieres de mí, hoy no tengo deseos de orar, porque me siento así, de esta forma, y no te entiendo. No entiendo, ¿verdad?, cuál es tu propósito. Y tú abandonarte, ¿verdad?, en esas palabras con el Señor, porque yo las he hecho. Y el Señor de alguna forma, pues durante el día me hace ver, ¿verdad?, que esos sentimientos que tenía, pues me los convierte en otros propósitos. Pero como bien dice Hila, hay que aprender a escuchar y ver lo que Él quiere para uno. Pero es tan bonito cuando tú te atreves en confianza con el Señor, decirle cómo tú te sientes, ¿verdad? Lo importante que es que Él vea tu corazón, tu alma y tu espíritu en esos momentos. Yo escuchando a todos ustedes, pensé que todo se resumía en cuando nosotros queremos algo, lo queremos ahora. O sea, queremos hacer siempre nuestra voluntad. Es cuando nos damos contra la pared, cuando nos damos cuenta de que no podemos contra nosotros, entonces ¿qué queremos? Que Dios haga su voluntad, en vez de ser al revés. Primero pedirle al Señor que se haga su voluntad y esperar que sea la voluntad, porque entonces pedimos la voluntad del Señor, pero no lo queremos resolverlo todo a la prisa. Como el Señor es a su tiempo, Él va a hacer su voluntad, pero es a su tiempo, pero nosotros no queremos esperar el tiempo del Señor, nosotros queremos hacerlo rápido. O sea, yo te pedí esto hoy y tú me lo tienes que dar ayer, antes de pedírtelo. Y eso es lo que tenemos que aprender como cristianos, que tenemos que aceptar la voluntad del Señor, pero tenemos que esperar que sea la voluntad de Dios. No tenemos esa paciencia, no tenemos esa voluntad de esperar ese tiempo, porque todo tiene su tiempo, pero es el tiempo del Señor. Amén. Y queremos hacer el tiempo, pero el tiempo de nosotros. En Primera de Pedro, el capítulo 2, del versículo 15 al 25, tenemos que la voluntad de Dios es que las personas hagan bien, callen la ignorancia de los hombres insensatos y sean siervos de Dios. Me impacta, ¿verdad?, mucho, porque estamos... Primera de Pedro 2:15 al 25.
La voluntad de Dios es que las personas hagan bien, callen la ignorancia de los hombres insensatos y sean siervos de Dios. O sea, estamos llamados no solo a hacer el bien, sino a callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso fue como que, wow. Ajá. Y ser siervos de Dios. Y que muchas veces, ¿verdad? Nosotros decimos que le servimos a Dios, pero en este momento, ¿verdad? Hablo por mi persona, sí, yo le sirvo a Dios, pero cuando Dios me quería dar algo que tuviera un nombre, apellido, no, pues mira, esto, ahí pues Glory Falcón pues echaba para atrás, porque yo le sirvo a Dios, pero sin título, déjame por acá, y realmente era la voluntad de Dios, era la mía, era Gloria huyéndole, ¿verdad?, al llamado del Señor de que yo te necesito en esta área o en esta otra. Entonces, sí, Anaida, Dios dándome bofetadas ahí. Así que este tema, Magda, no solo a ti, yo creo que a todos nosotros nos tiene de alguna manera u otra, ¿verdad?, dándonos cantazos y cocotazos y enseñándonos a que no es nuestra voluntad, es la de Dios, y que dejemos, ¿verdad?, de hacernos. También aprendí de la falsa humildad, que a veces decimos, no, yo no quiero un título porque eso no es necesario para mí, pero también es importante, ¿verdad?, que si el Señor me necesita en esa área, pues ahí yo tengo que decir que sí, porque si en algún momento yo le pedí a Él, Señor, dame salud, o sea, yo no pido sanidad, yo pido dame salud, que mis enfermedades estén bajo control para yo poderte servir. Entonces, si eso está pasando, ¿por qué cuando Él me invita o Él me llama a darme más responsabilidad, yo me echo para atrás y cojo miedo o no me atrevo a hacer su voluntad? Así que también en el área de cómo nosotros servimos a Dios, también estamos llamados a cumplir su voluntad, ¿verdad? Aunque nosotros nos dé miedo o sintamos como que inmerecedores de ay, no, yo no puedo hacer eso. Así que callar la ignorancia de los hombres insensatos, hacer el bien y ser siervos de Dios. A eso estamos invitados. Gloria a Dios. Bueno, y seguimos aquí anunciando los retiros, ¿verdad? Tenemos que anunciar que estamos en el programa de colores de Juan 23, junto, ¿verdad?, con el programa hoy de los 12 pasos, la voluntad de Dios versus nuestra voluntad. Y tenemos el retiro de hombres el 6, 7 y 8 de diciembre, y pueden llamar al número de teléfono 787-326-3626. 787-326-3626. También tenemos el retiro de Adviento, el día 30 de noviembre, entrada general, pueden ir todo el mundo, abierto al público, 100 por 35. Y nada, y seguimos aquí con este tema maravilloso, ¿verdad?, de aquí la voluntad de Dios versus nuestra voluntad. Nuestra hermanita Sandra Cosme nos está viendo. Saludos, Sandra, también te amamos mucho. Saludos. Hola, y Jorge Ofre Pérez, Dios y la Virgen las bendiga, dice Jorge, las amo, Ofre, que Dios te bendiga a ti también, gracias. Miren, pequeño detalle, a todas las personas que vayan por el retiro de Adviento, tiene un costo, una donación de $10. Va a haber desayunito y almuerzo. Ahí Así se que, come bueno. sí, y echan mucho, porque cuando yo empecé ahí en Juan 23, yo pesaba 115 libras. Pero Igual que yo. Yo no le voy a decir cuánto ¿Por qué peso hablan ahora, de así libras, que por nada. favor? Seguimos por aquí con el programa, ¿verdad?, de los 12 pasos, hoy con voluntad de Dios y nuestra voluntad, y seguimos por aquí con Ila. Pues dice aquí que cómo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y es que el secreto pues de orar conforme a la voluntad es caminar en su voluntad. Pero para caminar en la voluntad de Dios necesitamos aprender a andar en Él. Y así pedir en Él la confianza que recibiremos de Dios lo que nosotros estamos pidiendo. Así que es, ¿verdad?, prácticamente lo mismo, resumiendo lo que estamos diciendo, es caminar en su voluntad, pero caminar con Él. Cuando una vez nosotros tenemos esta experiencia, lo conocemos, lo reconocemos y sabemos que Él está en todos los pasos que nosotros damos en nuestro día a día, ¿verdad? Inclusive en nuestro día a día le oramos y le pedimos que no nos abandone, que nos siga llevando, que nos siga permitiendo reconocerle que está con nosotros. Y a nosotros, a medida que ¿verdad?, que nos mantenemos en su caminar,
Eso es lo que nos lleva, ¿verdad?, a continuar siguiendo su voluntad y a reconocer lo que Él quiere para nosotros y que no es lo que nosotros queremos muchas veces. A veces sí, pero otras veces no. Tú hablas de eso y esto es un anuncio no pagado. Si no han visto la serie de Chosen, totalmente se las recomiendo. Y hay 2 capítulos de Chosen que realmente a mí me trastocaron y me tocaron respecto a la voluntad. Y es cuando Santiago el menor le pregunta a Jesús que si él es cojo. Y le pregunta a Jesús que si él ha hecho tantos milagros, ¿por qué no lo ha sanado él si él es apóstol? O sea, si él anda con él, porque ha hecho todos estos milagros y no lo sana él. Y el Jesús, ¿verdad?, le responde, yo te puedo sanar, pero el impacto más grande para las personas es ver que aún tú cojo llegas a las personas. Y muchas veces nosotros como cristianos nos ponemos mucha presión de ser perfectos y queremos ser perfectos porque es que yo soy líder, o queremos ser perfectos porque yo sé que hay gente que me está mirando y queremos ser perfectos, y a veces nuestra imperfección y de la manera en que nosotros estamos en ese proceso y trabajamos con nuestra imperfección es más testimonio de que Dios está en nuestra vida que las cosas que sí tenemos. Así Porque es. si yo caí y sigo perseverando, pues obviamente mi mirada está en Dios. O el que me vea dice, bueno, esta se dio la mata de la vida, pero pues, sigue ahí, no se quita, ¿verdad? Y ese es el testimonio más grande, ¿verdad? Ese es el testimonio de seguir la voluntad de Dios, porque en los momentos difíciles la gente te ve y te dice, espérate, pero ¿qué pasó? O sea, y la otra es cuando, que esta me partió el alma, spoiler, cuando matan y matan a, pues nada, murió, ¿verdad? Esta apóstol está en mucha tristeza, y después de su muerte Jesús resucita a Lázaro. Y él se queda como que, tú resucitaste a Lázaro, ¿y por qué no resucitaste, verdad? ¿Por qué no resucitaste a ella? Y esa parte me da mucho sentimiento porque Jesús bajo su dolor y le dice, yo sé que tú no puedes comprender ahora y que estás en mucho dolor, lo único que yo te pido es que no me sueltes y me sigas. Y yo creo que ¿verdad?, para cumplir la voluntad del Señor tenemos que tener esto bien consciente. Que en el momento de dolor y en el momento donde Jesús, ¿verdad?, nos acompaña en estos procesos de dolor, nosotros se nos puede hacer difícil y creemos que la voluntad del Señor no tiene ningún sentido. Y desde que yo vi eso, especialmente que ya tengo una imagen, ¿verdad?, fija por la serie, cuando yo estoy en esos momentos que no comprendo, lo único que escucho en mi cabeza es que el Señor me dice, yo sé que no lo entiendes y que te duele mucho, pero lo único que yo te pido es que me sigas. ¿Verdad? Y yo creo que si nosotros aplicamos eso y aplicamos ese sentimiento de esa humanidad, porque aunque Jesús es Dios, sigue siendo humano, por eso bajó a la tierra, ¿verdad? De esa humanidad, y de ver a ese Jesús como ese amigo que te dice, yo sé que estás bajo mucho dolor, pero sígueme, o sea, estoy aquí, estoy contigo. Confía en que mi voluntad es perfecta. Por eso hay que admirar, ¿verdad?, a todas estas personas, porque en un retiro hay personas que llegan mega open, ¿verdad?, a recibir todo lo que hay personas que se les hace el proceso bien difícil, ¿verdad?, llegan bien cerrados. Y yo admiro, ¿verdad?, admiro a esos que se quedaron en contra de su voluntad, ¿sabes? Porque para aquellos que llegamos, porque yo cuando llegué dispuesta a que me metieran 20,000 bofetas, ya yo estaba cansada, ya yo me había rendido, ¿verdad? Pero admiro a esas personas que llegan, ¿verdad?, en contra de su voluntad y se quedan en contra de su voluntad porque ellos sin saber simplemente aceptaron que la voluntad de Dios iba por encima de la de ellos, porque ellos sin saber, o sea, esa vocecita interior, ¿verdad?, que les dijo, quédate ahí, dame un break, o sea, yo sé que valió la pena al final, porque el Señor obra así, el Señor obra sigilosamente, el Señor no te pone las cosas de cantazo, el Señor va gotita a gotita, ¿verdad?, poco a poco, sutilmente. Y cuando tú
aunque sea en contra de tu voluntad, dejas que esa gota empiece a nutrir, ¿verdad?, tu corazón, pues mira, todo fluye. Y estos dos capítulos, véanlo, estos dos capítulos han sido pagados. De hecho, realmente me dejaron ver un poquito más de lo que era la voluntad del Padre. Porque nosotros como humanos cuestionamos mucho, ¿verdad? Cuestionamos mucho y a veces simplemente, como dije al principio, nos toca callar y fluir. Como yo digo, calla y fluye. Es que en la humanidad, como estábamos hablando, no lo vemos. Estamos pasando por la prueba o por la situación y nosotros pues no tenemos. Yo una vez escuché que la vida se vive hacia adelante pero se entiende hacia atrás. Así que muchas veces después cuando pasamos de la situación decimos, espérate, esto era lo que Dios quería mostrarme, esto era la enseñanza, esto era lo que yo tenía que aprender de toda esta situación que nosotros vivimos. Pero mientras estamos en la situación, estamos con ese freno constante porque no sabemos a dónde nos estamos dirigiendo y lo que tenemos es que unirnos a Él y pedirle, ¿verdad?, que nos lleve según su voluntad y según la mejor decisión que es la de Él y los planes, según sus planes. Eso es así. Hay un versículo bien bonito, ¿verdad?, que quisiera, un salmo, el Salmo 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Que tu espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Es muy difícil, pero si tú le pides a Dios con esa fe, ¿verdad? Enséñame a hacer tu voluntad. Que el Señor sea el que fluya. Pues nosotros no vamos a ver los obstáculos. Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad?, la palabra. No vamos a ver los obstáculos. Yo no lo veo también como que no lo vamos a ver, porque es que Él No nos va a guiar, exacto, es que no lo vas a sentir. Correcto, porque no lo vas a sentir. Porque no los vas a sentir, porque los ves los obstáculos cuando tú los vives solo, Sí. pero cuando los vives con Él, no. Por eso, No, porque Él está contigo en la prueba, en los caminos, en los obstáculos, Él te está guiando. Así que ese es como el poema de las huellas, ¿verdad? Que uno dice, ay, Señor, tú no andabas conmigo y yo lo que veía era más que 2 pasos, nunca caminaste conmigo, pero entonces cuando termina, ¿verdad?, esa oración bien bonita dice, cuando tú estabas en esa dificultad, yo te cargaba. Y así es que, qué cosa más maravillosa, ¿verdad? De que aunque eso no es ninguna cita bíblica, pero es una reflexión que nosotros debemos de internalizar en nuestras vidas, porque cuando se hace la voluntad de Dios y caminamos de la mano del Señor, el Señor es el que, lo que dice aquí, no vamos a sentir los obstáculos, porque Él nos va a estar llevando. Quizás tú estás concentrado en esa situación, pero no estás viendo lo que el Señor está orando contigo en ese momento. Bueno, sí. Así es que queríamos dejarle, ¿verdad?, con este Salmo, ¿verdad?, 43, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Y entonces comenzamos, ¿verdad?, con todas las peticiones para hacer la oración final. Por enfermedad, por Aurea de Trujillo Alto, Sorel y Zoe, Miguel, José Luis, Gladys Ramos, Aure Negrón, Yolanda Morales Pagán, Luisita Morales Pagán, Ana Pérez, Viviana Pérez, Keilian, María Vázquez Ortega, Nelly Nieves, Juanita Concepción, Familia Arroyo, Pedro Torres, Luz Anducel, Carmen Sonia Rivera, Elizabeth Enriz, Emilio Otero, Carmen Hernández, Paola Cristal López Vega, Blanca Gavino, Edith Gavino. Intenciones especiales: familia Cruz García, familia Rivera, Irene y Fernando, Sharon, Shirley, Violeta, Cortijo, Cándida, Miguelón, Margarita Ruiz, Nelly, por los matrimonios, Tamara Otero, Daisy y Ángel, Chito y esposa, por la protección de Jorge Hernández Carmona.
por todos los niños de Puerto Rico, los ancianos, por todas las situaciones que está pasando Puerto Rico, por todos los matrimonios, por todas las personas que están en el programa de hoy, por la intención de Dios en el caso de Pedro Rodríguez, porque Dios le dé discernimiento a Miguel Vega en su reválida, por la familia Carmona Acevedo, por el eterno descanso de Edith Rivera, Audelino Casio, Jesús Vega, Reinaldo Arroyo Cruz, Heriberto Quiñones y Jesús Manuel Quiñones. Por Manuel Cosme y Margarita Rodríguez. También Víctor nos había escrito y había pedido intención por Jorge Rodríguez, que es un ex compañero de arbitraje, que lo encontraron como reciente, así que por enfermedad, y por su nieta también, y sí, porque la isla su nieta, era de las peticiones También de tenemos Víctor. el papá de una de nuestras compañeras de Belia, ponerlos en oración para ver si su papá aparece, que lleva ya un par de horas desaparecido, para que en este caso, ¿verdad? Le pedimos que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero que pueda, ¿verdad? Aparecer, ¿verdad? Tenemos esta muchacha que está sufriendo, lo puso en el Facebook, pero lo ponemos en oración para que el Señor, ¿verdad? Nos ayude a poder localizar a esta persona. Tengo también un compañero de trabajo, Warren Strelis, que está nuevamente padeciendo de cáncer, después de 12 años que estaba libre de cáncer, también por esa situación. Y en oración de agradecimiento, ¿verdad? Por el asunto de inmigración de Francia, también estamos contentos, felices. Así que en oración de agradecimiento también por ello. Bueno, Padre amado, te ponemos todas estas intenciones, las intenciones que están en nuestros corazones y en los corazones de todos los radio oyentes y los que nos ven por Facebook Live. Padre, te pedimos, ¿verdad?, que nos encamines hacia tu voluntad, que cada tropiezo que tengamos, Señor, podamos alzar nuestra vista y estar confiados en que tú, Señor, sostienes nuestra mano y nos vas a guiar hacia el camino correcto, Señor. Te pedimos, ¿verdad?, que todas estas intenciones se haga tu voluntad, Padre, sobre todas las cosas con cada una de ellas, que podamos entender, comprender que esa es la única voluntad, Señor, que debemos seguir, y aunque a veces aceptarla es difícil, Señor, danos sabiduría, entendimiento y discernimiento para comprenderla y con amor, Señor, entregarnos una vez más hacia ti, en cuerpo, alma y espíritu, Padre Santo. Todo esto te lo hacemos en el dulce nombre de Jesús, quien derramó su sangre preciosa para que nosotros, Señor, pudiéramos soñar y esperar la santísima salvación y estar una vez frente a ti, y que todo esto, Padre Santo, que vivimos en la tierra sea, ¿verdad?, simplemente un caminar hacia ti. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muy buenas noches. Le decimos a todos que gracias por escucharnos y no se olviden, ¿verdad?, de este próximo 30 de noviembre, retiro de Adviento abierto a todo el público con un donativo de $10. Este fue tu programa de colores de Juan 23, hoy con el grupo de apoyo de los 12 Pasos. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.